No te preocupes, querida, no es el desastre anunciado, pero su falta de originalidad desaprovecha su enorme potencial. Aquí podéis vivir la vida que merecéis. Todos podemos vivir la vida que nos merecemos. Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar de No te preocupes, querida, una de las películas más esperadas de la temporada y también de las más comentadas, y no precisamente por la película en sí, por la historia que nos cuenta, sino por todo el drama, polémicas, rumores tras las cámaras que ha habido alrededor de la producción. Ya no solo durante el rodaje, sino especialmente durante su promoción en estas últimas semanas, desde su presentación en Venecia, que nos ha dado grandes momentos, grandes memes en internet y nos lo ha hecho pasar genial, pero al final ha hecho que se hable de todo menos de la película en sí. Hemos hablado de las polémicas, supuestas rivalidades entre directora y protagonista. Hemos hablado del supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine en la premiere de Venecia. Hemos hablado de la polémica también de Shia LaBeouf, que era el actor original que Olivia Wilde había elegido para el personaje que al final acabaría siendo de Harry Styles. Bueno, dimes y diretes, desmentidos y acusaciones, momentos súper tensos en alfombras rojas y en ruedas de prensa, entrevistas. Ha sido un circo absoluto y nos lo hemos pasado muy bien, pero al final no hemos hablado de lo que tenemos que hablar, que es de la película en sí y a lo que venimos hoy a hacer. Para aproximarnos a esta película hay que hacer, como acabo de decir, hay que hacer un poco un ejercicio de abstracción y separar un poco todo el ruido, sobre todo si lo habéis seguido de cerca en redes sociales, o como es el caso pues, de periodistas y críticos, que hemos estado muy encima de todo lo que ha estado ocurriendo estas últimas semanas alrededor de la película. Es difícil separar un poco ese ruido externo de la película en sí, pero es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues lo que yo hice en la película es, en la medida de lo posible, ese ejercicio de abstracción de voy a ver la película por lo que es, por lo que me quiere contar, y voy a olvidar todo el drama, aunque esté con la mosca detrás de la oreja mirando a ver en las escenas a ver dónde puedo encontrar indicios de esos supuestos problemas y de esa supuesta tumultuosa producción. Si no te enteras de todo lo que hay detrás, pues a lo mejor pues, no lo ves. Pero quizá es un poco inevitable relacionar algunas cosas con algunos problemas que nos encontramos con la película y que voy a comentar ahora. Empezamos con el fallo o con el problema más sangrante de la película, que es esa coma del vocativo, del título. Por favor, ¿dónde está la coma del vocativo? Warner, España, ¿dónde está esa coma? Nos falta una coma. Esto es un drama, es que esto es una cosa que es que a mí yo no paraba de pensarlo todo el rato. No te preocupes, coma, querida. Por favor, aunque sea para el lanzamiento en Blu-ray, para streaming, lo que sea, ponedle la coma, ¿vale? Que nos quedemos un poco tranquilos. Hablando de la película en sí, es verdad que incluso separando el drama tras las cámaras de la historia y la propuesta de Olivia Wilde, es verdad que tengo que dar la razón a las críticas negativas que nos llegaron desde Venecia, que nos han ido llegando luego desde diferentes medios, que subrayan que la película es decepcionante. Es verdad que se ha exagerado mucho, ya sabemos que la crítica, y esto es a lo mejor tirarme piedras sobre mi propio tejado, la crítica tiende a exagerar mucho y últimamente parece que una película o tiene que ser la mejor película del año y una obra maestra o absolutamente un desastre para la humanidad. No, aquí con No te preocupes, querida, nos encontramos un poco en un término medio. Es una película correcta, disfrutable, con elementos que están bastante bien, pero es verdad que para el potencial que tenía y para lo mucho que nos prometía, se queda bastante en la superficie y se queda bastante a medias, malgastando la premisa tan jugosa y el cast y todo pues, lo que tiene. Un poquito de contexto primero. Esta es la segunda película de Olivia Wilde. Olivia Wilde debutó en la dirección con Superempollonas, ese título en español horrible que detrás tenía un título muchísimo más sonoro, que es Booksmart, pero bueno, nos quedamos con Superempollonas, que es nuestro título, y lo abrazamos. ¿Qué le vamos a hacer? Superempollonas era una comedia adolescente que tuvo muy buenas críticas y que planteó a Olivia Wilde como una de las voces cineastas de Estados Unidos a tener bastante en cuenta. Entonces había muchísima expectación con esta segunda película. No te preocupes, querida, supone un salto para ella bastante importante. Es un salto en todos los sentidos. Es un salto en escala, en ambición, mayor presupuesto, mayor número de estrellas, más ambición en general, una ambición que por desgracia hace que la película se caiga un poco sobre su propio peso en algunos momentos. Culpa quizá también de la expectativa que hemos depositado en ella. Ahí también hay que repartir un poco la culpa, ¿no? A lo mejor esperábamos demasiado de esta película de Olivia Wilde. Sigue siendo una película que nos demuestra una buena directora, pero quizá
tendríamos que habernos relajado un poco, ¿no? con ella, de, bueno, pues a lo mejor no teníamos que haber esperado una obra maestra. Y si se hunde la película por momentos es precisamente porque le falta un punto de vista fresco, un punto de vista original que justifique volver a contar un poco la misma historia otra vez. Y os cuento, ¿de qué va la película? Sin entrar mucho en detalle, la premisa de la película sigue a una ama de casa de los 50, Florence Pugh, que vive en una comunidad idílica, suburbana, americana, clásica, en la que todo es aparentemente perfecto. Entonces, un día Florence Pugh se da cuenta, Alice, que es el nombre del personaje, se da cuenta de que algo extraño ocurre en esa realidad tan perfecta. Bajo la fachada hay unas grietas, hay una verdad más oscura que está ocultándose bajo esa fachada cristalina de vida perfecta americana de los 50, de cuadro de Norman Rockwell. Entonces, Alice se sumerge en una investigación, vamos a decir, o en una pesadilla, mejor dicho, para intentar dar con la clave de qué está ocurriendo en esta realidad tan rara, tan perfecta, que en realidad no es tan perfecta. Alice tiene un marido que va todos los días a trabajar a la compañía dueña de esta comunidad, que es el Proyecto Victoria, por cierto, se llama, y vuelve todos los días. No sabemos qué hace el señor marido, que está interpretado por Harry Styles, no sabemos qué hace él y los demás maridos de la comunidad en esta empresa. El día a día transcurre de forma normal, de forma idílica, como si fuera una serie de televisión de los 50, un I Love Lucy completamente, pero, como decía, algo ocurre y está en nuestra mano descubrir qué está pasando en esta comunidad Victoria. Seguramente os ha sonado a déjà vu bastante el argumento, porque es que es una historia que hemos visto bastante veces. En la película, Olivia Wilde recicla bastantes elementos que ya hemos visto en cine, televisión, en ficción en general, en ciencia ficción, en literatura también, de la ciencia ficción distópica, de los thrillers que tratan sobre personas atrapadas en una realidad perfecta que en realidad oculta algo más. Películas como, por ejemplo, Las Mujeres Perfectas, la de Nicole Kidman, que a su vez es un remake de una historia anterior de Stepford Wives. El Show de Truman, por ejemplo, también recuerda bastante. Pleasantville, por ejemplo. Y la más reciente, Bruja Escarlata y Visión, la propia WandaVision. No te preocupes, querida, tiene bastante en común con WandaVision. Es curioso porque está muy cercana, entonces llama bastante la atención las similitudes que hay con otras historias que hemos visto recientemente y no tan recientemente. Y bueno, algunas otras que solo mencionarlas quizá constituiría spoiler, así que no las voy a mencionar, pero es verdad que hay muchísimas historias a las que esta No te preocupes, querida nos remite y nos está recordando continuamente como un sueño, como un déjà vu continuo que acaba perjudicando la película, porque es cierto que la falta de originalidad y la falta de innovación es algo que le acaba pesando bastante en el desarrollo. Y luego ya no solo eso, sino que el desarrollo en sí de la película, precisamente por eso, por esa falta de originalidad, porque sabemos un poco hacia dónde se dirige todo, el desarrollo a lo mejor pedía también otro tipo de estructura, vamos a decir. Es una película que es mucho planteamiento, ¿vale? Dedica demasiado tiempo al planteamiento. La película pide romper mucho antes, entonces, sobre todo teniendo en cuenta que el espectador está muy resabiado, sabe a dónde nos dirigimos, sabe desde el primer momento qué está pasando, aunque no conozca los detalles exactos y la película nos depare algún giro que otro al final, el misterio lo tenemos bastante controlado, entonces no hace falta darle tantas vueltas a algunos asuntos. Entonces, es un planteamiento que se estira demasiado y que para cuando llega al clímax resulta un poco lo que pasa en estos casos, un poco apresurado y un poco que te quedas con las ganas de más, ¿no? Sobre todo porque sabes bastante hacia dónde se dirige todo, entonces es inevitable un poco la sensación de tanto para esto. Al final, más que una película, a veces nos da la sensación de que estamos viendo un capítulo extendido de serie antológica, tipo La Dimensión Desconocida de Twilight Zone o pues Black Mirror, por ejemplo, que es un referente más cercano. Uno extendido y uno que además ya hemos visto varias veces y en diferentes formas y que no aporta ideas nuevas y sobre todo, y quizá esto es lo que más me decepcionó de la película, que no consigue, o sea, que no parece muy interesada en ahondar de verdad en los problemas y las reflexiones sociales y en las temáticas que parece que plantea un poco desde su argumento. Mujer de los 50, sumisa, atrapada en una realidad machista, en una realidad que está confeccionada por el patriarcado y que está confeccionada para perpetuar ese patriarcado y ese sistema. Son ideas bastante interesantes que repiten, aunque se repitan de otras historias similares, daba para explayarse un poquito más y para
ahondar un poquito más en estos temas que quizá se quedan un poco en la superficie. Ahora bien, esa superficie es impecable, como los chorros del oro. Es una superficie elegante, es una superficie llena de estilazo. O sea, es una película que está muy bien hecha, eso no se le puede negar. Olivia Wilde dirige muy bien, tiene una visión estética muy clara y muy sobresaliente, y la película sí destaca principalmente por una cosa, o por varias cosas, ahora veremos, es por su estética y por su estilo retro, fantasía, que es una maravilla. Bueno, el vestuario, el diseño de producción son una absoluta maravilla. Cualquier plano de cualquiera de las protagonistas o los protagonistas en sus salonazos súper retrofuturistas podría ser la portada perfectamente de una revista de moda o de arquitectura. Es todo, la verdad es que entra muy bien por los ojos y es un gustazo, y quizá palia bastante los problemas que puede tener narrativos. No es suficiente, por supuesto, no es como cuando vemos una película y decimos, pues sí, tiene una bonita fotografía, es una manera es un eufemismo para decir lo demás no está nada bien. Afortunadamente, No te preocupes, querida, como decía al principio, no es el desastre anunciado, hay más que se puede disfrutar en ella. Al fin y al cabo, la historia, el misterio, por muchos errores que tenga en su desarrollo y en su planteamiento, nos engancha, ¿vale? Engancha, quieras que no, acabas intrigado por saber qué está ocurriendo, qué está pasando, y la verdad es que la película tiene bastantes escenas de tensión y de suspense que están muy logradas y que te mantienen enganchado a pesar de que por momentos te vayas de la historia. Y también quiero destacar especialmente la banda sonora de John Powell, que subraya esa tensión y ese desasosiego, que es bastante importante y bastante capital a la hora de crear esa atmósfera que tiene la película de pesadilla hermosa y retro, que oculta algo muchísimo más inquietante debajo. Lo más importante, la clave para disfrutar esta película, y la clave que nos dispara la película bastantes enteros hacia arriba, Florence Pugh. O sea, es que Florence Pugh es la película. Si no fuera por ella, la película probablemente se hundiría muchísimo más. Ella es la que aguanta el peso de toda la película sobre sus hombros, y lo hace además estoicamente y como siempre, como ya nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, desde que la conocemos, no hace tanto tiempo en realidad, porque ella empezó a despuntar en 2016 con Lady Macbeth, que fue su papel revelación, pero desde entonces, en estos apenas 5 o 6 años, nos ha dado una interpretación magistral detrás de otra. Es una chica que lo pone todo, que pone toda la carne en el asador, y aquí en No te preocupes, querida, la puedes ver, la puedes notar cómo está tirando del carro, ¿vale? Cómo está haciendo más quizá de lo que se le exige para sacar a flote una historia que quizá por sí sola no funciona del todo. Florence Pugh lo hace de maravilla. En todo momento, cada plano en el que sale la estás viendo al 100%, al 150%, y ya solo por ella merece la pena, ¿vale? ¿Qué pasa con Harry Styles? El tema Harry Styles, que ha provocado muchísimo debate. ¿Es este chico buen actor o no es buen actor? ¿Está bien en la película o no está bien en la película? Vale, aquí voy a tener que hacer también otro ejercicio de abstracción y objetividad, porque soy bastante fan de Harry Styles, entonces me va a salir la vena defensora. Entonces, siendo lo más objetivo posible, tengo que decir que Harry Styles, a juzgar por esta película, no es un gran actor. Eso creo que está bastante claro. Pero también quiero decir que ha habido un ensañamiento excesivo con su interpretación en la película, que de nuevo es bastante correcta, bastante al nivel del resto de la película y del resto del reparto, exceptuando a Florence Pugh, que está pues muchísimos peldaños por encima. El problema de Harry Styles en la película no es su interpretación, su interpretación es correcta, está bastante bien. El problema es que es una mala decisión de casting, que no encaja en el papel del todo, es un personaje que le viene bastante grande. Entonces ahí yo quizá repartiría también las culpas entre productora, directora, quien sea, quien lo haya puesto ahí. Por mucho que me guste este chico, me parece que es un error en el personaje. Ahora, dicho esto, lo defiende como puede, y la verdad es que tiene escenas dramáticas que Twitter se lo está pasando genial descontextualizándolas para reírse de su interpretación, pero vistas en contexto en la película no chirrían tanto como puede parecer. Yo le doy un bien, ¿vale? No está mal, o sea, no me parece mal comienzo de una carrera interpretativa, solo eso, que pues, está quizá en la película que no debería estar. El resto del reparto. Aquí también hay otro problemita con No te preocupes, querida, y con Olivia Wilde, que
desaprovecha muchísimo a su reparto. Es que lo desaprovecha muchísimo. Es que tienes a Chris Pine, que está haciendo de villano, muy carismático, muy magnético, pero se queda en nada. Tienes a Gemma Chan, que está haciendo de la mujer de este villano, que esperas algo de ella, algo más de ella, algo oculto, y al final pues casi que no te lo da, casi que se queda también un poco a medias todo. Y luego tienes un montón de personajes y de actores que están ahí casi que como extra, porque no aportan mucho y no hay mucho interés en profundizar más allá de ellos. Quizá la más destacable, una de las más destacables del elenco secundario es precisamente la propia Olivia Wilde, que se reserva un papel pequeño, aunque dentro de los secundarios es de los más que tiene más presencia en la película, en el que ella la verdad es que está bastante carismática y bastante divertida. Pero ocurre lo mismo con ella, se queda un poco todo a medias, se queda un poco todo en la superficie, nos quedamos con ganas de más. Esa es un poco la conclusión general de la película, que se queda en la superficie planteando ideas muy interesantes en las que al final no llega a profundizar. Bueno, un poco para resumir, No te preocupes querida, como decía, como he dicho varias veces, no es el desastre anunciado por la prensa, es una película bastante correcta a la que quizá le ha hecho mucho daño las expectativas que teníamos sobre ella, y un poco lo que nos ha prometido también ella a través de sus trailers, a través de sus imágenes, a través de ese reparto súper atractivo y de esa idea que en un principio resultaba tan llamativa. Olivia Wilde no consigue encontrar ese enfoque original que justifique hacer una historia tan, pues quizá anticuada, ¿no? Aunque trate temas bastante presentes, por desgracia, bastante importantes, siempre de actualidad, es inevitable que tengamos la sensación de que estamos viendo algo pues, que se podía haber hecho perfectamente hace 20 años, ¿no? Y que de hecho se ha hecho hace 20 años, hace 10 y hace 2. Por eso recomiendo fervientemente ajustar las expectativas. Quizá de esa manera se pueda disfrutar mucho más la película. Sobre todo se puede disfrutar como el vehículo de lucimiento que es para Florence Pugh. Si sois fans de Florence Pugh, por favor, no os la perdáis. Bueno, sé que no os la vais a perder porque es que está inmensa, está genial. Y también se puede disfrutar como la fantasía estilizada, retro, llena de gente guapa que quieras que no, es un aliciente bastante importante. Se puede disfrutar bastante gracias a esto. Aunque, por desgracia, nos deje con la sensación de que podría haber sido algo más. Dentro de unos años probablemente no nos vamos a acordar de la película, sino que nos vamos a acordar de pues, todo el drama que ha habido alrededor. No sé si eso es bueno o malo, porque en cierto modo quizá eso va a hacer que siga un poco presente en la historia de la cultura popular reciente. La película, tristemente, no es quizá lo que esperábamos, no es tan buena como esperábamos, pero aún así, Olivia Wilde, muchísimas ganas de ver tu siguiente trabajo. Sigue habiendo una buena directora detrás de las cámaras, sigue habiendo mucho potencial, así que bueno, estaremos muy atentos al siguiente trabajo de Olivia Wilde porque estoy seguro de que a la tercera remontamos.